Bueno, pues estamos listos para comenzar y pues vamos ya les di descansito, ya les di descansito. ¿Se acuerdan que la vez anterior hablamos de otra cosa? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a hablar de Esther. Precisamente vamos a continuar porque habíamos estado hablando de la meditación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito acerca de algunas cosas de la meditación? Déjenme mover esto un poquito. Y quisiera concluir prácticamente algunos aspectos importantes de la meditación, porque el siguiente punto que vamos a ver, que es sumamente importante, es ver acerca del personaje, de uno de los personajes importantes de la historia de Esther, que era Hegai. ¿Se acuerdan? Hegai era uno de los eunucos, que era el principal que cuidaba a las vírgenes, ¿verdad? A las candidatas a reina. Y pasando esta clase vamos a empezar a ver características muy importantes de Hegai. Les doy una adelantadita de Hegai. Híjole, como que no están muy animados. Les doy una adelantadita de Hegai. Ah, bueno, ya por lo menos ya despertaron. Hegai, ustedes, va a haber muchas ocasiones en que va a haber personas que ni siquiera conocen de Dios y van a ser piezas fundamentales e importantes en su vida, que Dios va a utilizar para posicionarlos en lugares de eminencia, para adiestrarles, para entrenarles, aun cuando ni siquiera sean personas que conozcan de Dios. A veces somos tan cerrados como hermanitos que somos en muchas ocasiones, que creemos que únicamente podemos ser preparados, que solamente podemos ser preparados por el pastor o por una iglesia. Pero si usted mire, hay cosas tan extraordinarias en la Biblia, como por ejemplo, ¿sabe dónde fue escondido Jesús en su niñez para que no fuera asesinado por Herodes? En el mismísimo Egipto, la cuna en ese momento del paganismo, el lugar que era el imperio, donde era el lugar menos indicado probablemente para que se refugiara Jesús. ¿Sabe dónde fue preparado y adiestrado? ¿En qué universidades, por así decirlo, fue adiestrado el libertador de los judíos? Moisés. En Egipto fue preparado como un faraón, preparado en las mejores artes, de la guerra, de la administración, todo lo que él necesitaba para poder conducir a un pueblo dicen los conocedores, de más de 5 millones de personas. Obtuvo sus conocimientos administrativos y de gobierno y todo lo que él obtuvo en Egipto. ¿Se da cuenta cómo a veces nuestra mentalidad nos cierra a obtener en ocasiones adiestramiento de personas que nosotros, por no ser hijos de Dios, los rechazamos? Y entiéndame algo, no estoy diciendo que nos metamos dentro de las filosofías ni los sistemas del mundo, pero seamos realistas. Los sistemas de economía, los sistemas que hay en el mundo son los sistemas que operan en el día a día. ¿Tendremos que conocerlos? Claro que sí. Y hay gente que son sumamente especializada en eso, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que cuando usted se ha preparado en eso, usted tendrá un plus sobre todos ellos, que será la vida de Cristo impartida en sus vidas. Una adelantadita nada más de lo que van a ver después de Hegai. Les voy a compartir lo último que vimos en el capítulo anterior. Y fue esto, leímos el capítulo 1 de Josué, versículo 7, que dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ellas ni a diestra ni a siniestra, es decir, sigue el protocolo para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto último es un agregadito, pero para entenderlo. Y quiero que sepan que debemos de entender que nosotros todavía tenemos una posición mucho mayor a lo que establece esta escritura, porque estamos viviendo la realidad del nuevo pacto. Estamos viviendo la realidad del Cristo impartido. Ya no nada más son leyes que nosotros podemos encontrar de manera escritas, sino que Dios dice que Él escribió sus leyes. ¿En dónde? En nuestros corazones. Entonces, qué impresionante que Dios se encargó
de que en nuestro espíritu, en nuestro corazón, sus leyes ya fueran impartidas dentro de nosotros, para que nosotros no nos olvidemos de ellas, porque aun y cuando estén escritas dentro de nosotros, nosotros somos los que decidimos si las llevamos a cabo o no. Y yo les puedo decir algo, si ustedes y yo decidimos llevar a cabo los mandamientos que Dios ha puesto en nuestras vidas, sus diseños, sus principios, créame una cosa, va a experimentar un éxito extraordinario en su vida, y no solamente por ser una persona con capacidades que Dios le dotó de dones, talentos, habilidades, sino porque está caminando sobre lo más seguro que puede caminar, que es la voluntad de Dios sobre su vida y que es el propósito eterno. ¿Cuántos lo creen? No sé si recuerden que hice una pregunta la vez pasada, que hubo algunos que querían serlo, ahorita se van a acordar. Yo les hice esta pregunta: ¿cuántos quisieran ser prosperados en todas las cosas? A ver, les hago la pregunta nuevamente. ¿Quiénes de ustedes quieren ser prosperados en todas las cosas? Bueno, ya fueron un poquito más que la vez pasada. La vez pasada fueron como 3 o 4, ¿verdad? Pero ya se están animando más en ser prosperados. Y qué bueno, ¿sabe qué? Dios ya nos prosperó legalmente, Dios ya lo hizo absolutamente todo. Él ya nos dio su herencia como hijos, Él ya nos dio todas las habilidades y talentos que necesitamos para poder cumplir con nuestro propósito. Todas las cosas han sido dadas y hechas ya en nosotros. Pero, en primer lugar, tenemos que creerlo, para empezar. Después de creerlo, tenemos que empezar a activarnos y caminar en las cosas que Dios ha dispuesto, dice la Escritura, desde la eternidad, para que nosotros anduviéramos en ellas. El propósito de Dios fue marcado para nuestras vidas incluso antes de que nosotros naciéramos. Así es que si nosotros somos obedientes y empezamos a caminar dentro de lo que Él tiene marcado para nuestras vidas, créame una cosa, va a haber cosas extraordinarias en su vida. Las demás personas van a ver cosas extraordinarias en su vida, y a causa de esa manifestación y de esto que se va a poder ver en su vida, otros van a poder creer y otros se van a poder conectar con Dios mismo. Esto es algo extraordinario, porque dentro del cumplimiento de su propósito, volvemos a recordar, muchas veces hacemos mención de esta cita, o al menos yo lo hago mucho. Dice la Escritura: busca primeramente, yo creo que todos se lo saben, ¿qué dice? El reino de Dios, y todas las demás cosas te serán añadidas. A veces nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto porque ciertas cosas sean manifestadas o se vean en nuestras vidas, y no nos damos cuenta que a veces estamos haciendo las cosas al revés. Le ponemos más interés, le ponemos más importancia a muchos factores externos que queremos que sean manifestados en nuestras vidas, y no nos damos cuenta que si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Y quitémonos los conceptos religiosos de nuestra mente. Hemos explicado que el reino de Dios no solamente es el ámbito del aprendizaje espiritual, que obviamente es sumamente importante. Si no estamos en un nivel alto de un aprendizaje espiritual, pues no vamos a poder aplicar esto en cada una de las áreas de asignación de donde nosotros estamos. Pero el reino de Dios es amplísimo. El reino de Dios es donde usted está, donde usted trabaja, donde usted hace lo que Dios le llamó a hacer. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no significa únicamente el venir a capacitarse aquí, que por cierto los felicito por estar el día de hoy aquí. Pero significa también buscar el reino de Dios, que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas, en el área de asignación donde ustedes están. Entonces ya va mucho más allá de un concepto religioso y tradicional que podamos tener en nuestra mente, sino que nos damos cuenta que el buscar el reino de Dios también es algo práctico en nuestras vidas, donde Dios y Cristo mismo se manifiesta a través de nosotros absolutamente en todo lo que hacemos. Entonces, la mayoría yo creo que responderían que quisieran ser prosperados en todas las cosas, que todo lo que emprendamos sea prosperado. Y el versículo 8 de Josué 1 dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito.
tenemos que entender algo y yo sé que ustedes ya lo saben. El hecho de que nos esté pidiendo que guardemos y hagamos todo conforme en el libro está escrito, no es porque lo necesitemos para ser salvos. Todos sabemos que esa situación fue algo resuelto por Jesucristo en la cruz, porque es algo que es por gracia. Dice la Escritura que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que si creyéramos que por estar cumpliendo y guardando el libro de la ley pudiéramos ser salvos, eso sería considerado una obra de parte nuestra. Sin embargo, sabemos que nuestra salvación fue a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, por medio del cual nosotros recibimos justificación. Pero cuando nosotros guardamos y cumplimos lo que está en el libro de la ley, con lo que está dentro de los principios y los diseños de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas va a ser evidente, va a ser un resultado infalible, va a ser algo que no se va a poder evitar, que haya una manifestación gloriosa de parte de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Será inevitable, por más que se pueda oponer quien se quiera oponer a que sea manifestada la vida de Dios en sus vidas. Si nosotros caminamos dentro de sus preceptos, será imposible que alguien pueda interrumpir la manifestación gloriosa de Dios en sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante poder meditar, como hemos dicho, e interpretar la Escritura, sabiendo que si nosotros cumplimos con las cosas, los preceptos, los diseños de Dios para nuestra vida, el cumplir con nuestro propósito, ahí va implícito o va incluido, si queremos llamarlo de otra manera, que nosotros vamos a prosperar en nuestro camino y que todo, absolutamente todo, nos irá bien. Nuevamente pregunto, ¿cuántos quieren prosperar y quieren que les vaya bien? Ya fueron otros poquitos más. Bueno, aquí hay una clave extraordinaria si usted quiere que le vaya bien y ser prosperado en todo lo que haga. Tenemos que estar caminando dentro de los diseños de Dios, dentro de su propósito, dentro de lo que Él ha marcado para que sea manifestado en nuestras vidas, porque de esa manera no hay margen de error y no hay posibilidad de falla, para que usted en su vida pueda experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Les iba a decir algo medio feo, pero por eso me quedé callado. No se crea, bueno, pues me incluyo, ¿verdad? Pues, como debe ser. A veces somos un poquito cabezones, porque Dios nos da la clave para que nos vaya bien, para que seamos prosperados en todo, y aún así queremos seguir haciendo, como luego dirían, nuestra santa voluntad, que la nuestra no tiene de santa nada. Pero cuando hacemos la santa voluntad del Padre, como decía Jesús cuando estuvo en la tierra, yo hago lo que veo al Padre hacer. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, estamos asegurando que nos vaya bien en todo. Entonces no podemos ser tan cabezones de querer aferrarnos a hacer las cosas con una sabiduría carnal, con una sabiduría terrenal, querer hacer las cosas a nuestra manera y no hacer las cosas a la manera de Dios, porque nosotros mismos nos estamos saboteando. Nosotros mismos estamos impidiendo que la manifestación gloriosa de Dios sea evidente en la vida de cada uno de nosotros. Si logramos entender estos principios, porque una cosa es que lo entendamos al nivel del conocimiento, pero una cosa es que mediante meditarlo y saber que esto es una verdad de Dios revelada a nosotros, un absoluto de Dios, algo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida, de esa manera podemos llevarlo a cabo y podremos estar experimentando lo que Dios quiere que experimentemos en nuestra vida. Que no solamente es que tengamos éxito, sino que lo más importante para Dios es que su Hijo se ha manifestado a través de cada uno de nosotros. En eso nos quedamos no la semana pasada, el capítulo pasado. Entonces tenemos que reflexionar en algunas cosas. Podemos deducir que la prosperidad no es algo que es como sea, algo que se va a dar así como por arte de magia, algo que va a venir así solo,
¿Lo puede hacer Dios? Sí, sí lo puede hacer. Pero recordemos que la prosperidad es algo integral. La prosperidad no es algo nada más en el área financiera. Dice la Escritura, yo deseo que prosperes así como prospera tu alma. A Dios le interesa que prosperemos a nivel de nuestra alma, porque si no prosperamos a nivel de nuestra alma, si viene una prosperidad económica, ¿sabe qué va a pasar con nuestra alma que no ha prosperado? Nos vamos a volver locos y vamos a echar a perder toda la prosperidad que Dios trajo a nuestras vidas. Sin embargo, si hemos prosperado también en nuestra alma y hemos podido entender que la prosperidad que Dios ha traído a nuestras vidas es para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas de una manera mayor, entonces podremos saber que las cosas son diferentes y que Dios podrá manifestarse no solamente en el área económica, sino en todas las áreas de nuestra vida en una prosperidad integral. Hay un protocolo, hay una forma de hacer las cosas. En el caso de Josué, ¿ustedes creen que no le hubiera gustado que nada más Dios hubiera mandado sus ángeles y haber destruido a todos los enemigos y haberlos hecho garras en un momentito? Si yo les dijera, les tuviera que decir que si esa era la manera de pensar de Josué y que él no quisiera hacer nada y que siquiera se quisiera sentar ahí a rascarse la panza y que Dios lo hiciera todo, ¿qué me dirían ustedes de Josué? ¿Qué pensarían ustedes de Josué? A ver, díganme ustedes. ¿Qué pensarían de Josué? Suéltenle, no la piensen tanto, al cabo no se nos va a enojar Josué. Un baquetón, dice aquí a alguien, ¿verdad? ¿Qué más me podrían decir de Josué? Irresponsable, dijeron por ahí. ¿Qué más? Cobarde, ¿qué más? Inmaduro, ¿qué más? Haragán. Ahora ahí le va. Póngase el casco tantito. ¿Cuántas veces le ha pedido usted a Dios que le haga las cosas de manera milagrosa en su vida sin usted querer hacer nada? Esos mismos juicios que acabamos de soltar y que acabamos de calificar a Josué, no nos aplicarán a nosotros en muchas ocasiones en nuestra vida. Y no se lo estoy diciendo para hacerlo sentir mal, no se lo estoy diciendo para condenarlo, para juzgarlo. Yo creo que todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, hemos querido que Dios haga algo de manera fácil en nuestra vida. ¿No es así? Señor, resuélveme esta situación. Y a veces hay ocasiones en que la gente llega a esa petición por un grado de desesperación porque dice, yo ya no puedo, ya intenté de 1000 maneras y ya vi que en mis fuerzas no puedo. Bueno, pues ahí todavía se entiende un poquito, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera el esfuerzo ha hecho por tratar de arreglar las cosas o solucionarlas y simplemente, como dijimos, se echan el sillón, ¿verdad? A ver el mundial y se rasca la panza y, Señor, ahí encárgate tú de las cosas. Ay, yo voy a estar viendo aquí el juego, ¿verdad? A gusto. El Señor quiere utilizarnos de una manera extraordinaria, quiere ponernos en lugares de eminencia, quiere ponernos como hijos de Dios a manifestarlo a Cristo mediante nuestras vidas, a través de una manifestación gloriosa, a través de la autoridad que se note en nuestras vidas, a través de una responsabilidad que como hijos de Dios digan, ah, caray, este hombre y esta mujer son hombres de ley, son hombres de palabra. Son hombres y mujeres que se nota que tienen una situación diferente que todos los demás. Me gusta por una parte, aunque no tanto por otra, y no quiero ser negativo, y no lo voy a hacer. Ya diga qué, me van a decir, ¿verdad? Ya suéltela. Me da gusto que algunos otros países y algunas otras culturas nos han puesto el ejemplo en el mundial, así como otras nos han dado, incluyendo nuestros algunos no podemos generalizar, algunos de nuestros paisanos han hecho cosas tremendas, ¿verdad? Pero hemos visto, por ejemplo, la cultura japonesa, cómo de una manera extraordinaria, después de un juego se pusieron a limpiar todo el estadio. Qué impresionante, ¿no? Y hemos visto otras muestras extraordinarias de la calidad de las personas y de su educación y de cómo son personas que dejan una huella. Hay personas que están dejando una huella negativa, pero hay otras personas que están dejando una huella sumamente positiva a nivel mundial. Qué importante sería que nosotros como hijos de Dios dejemos verdaderamente una huella en nuestra sociedad, dejemos una huella al mundo donde digan, estas personas
hacen las cosas de una manera diferente. Y a lo que iba ahorita, me da gusto que ahora en este último juego ya sacaron ahí algunas fotos o videos donde hay algunos compatriotas que se pusieron a limpiar el estadio, ¿verdad? Después del juego. Qué bueno, qué extraordinario y qué bueno que pudimos ver el ejemplo de alguien más para poder hacerlo. Y les dije que no lo iba a hacer, que no iba a ser negativo, pero también somos dados a ser muy negativos. Ahí empezaron unos comentarios luego, sí, pero nomás van a regresar acá y van a seguir en las mismas y van a seguir ahí con la basura tirada y todo. Les iba a decir la frase del Chicharito, pero creo que no se puede, ¿verdad? Creamos cosas verdaderamente que se pueden realizar. Creamos que verdaderamente podemos cambiar, que como hijos de Dios podemos hacer las cosas de una manera diferente, de acuerdo a los diseños de Dios, no como nos ha marcado nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Así es que nosotros debemos de demostrar como hijos de Dios que nuestra cultura no es la cultura que nos rige terrenalmente, sino que es la cultura de Dios en cada uno de nosotros como hijos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Denle un aplauso al Señor. ¿Ya? Bueno, entonces dijimos que qué fácil hubiera sido que Dios hubiera mandado ángeles y hubiera destruido todo. Y bueno, sin embargo, Dios quiere, al posicionarnos en lugares importantes, Dios nos va promocionando, nos va preparando, nos va capacitando. Nunca subestimen ninguna tarea que les sea asignada, por muy pequeña que sea. Hay también el dicho, mi cuñado que se ha movido tanto en el área empresarial, cuñado, no sé si tú lo has logrado ver en las empresas o muchos de los que aquí están en el área de producción o de las maquiladoras de las empresas. Dicen que, por ejemplo, parte de la cultura de los japoneses y de la mentalidad de los japoneses es que aún los gerentes o las personas que han llegado a los mayores puestos dentro de esas compañías tienen que empezar incluso hasta barriendo la propia empresa. Que porque tienen que saber absolutamente todos los procesos de la empresa y tienen que saber hacerlo desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Yo no sé si esto sea un mito, si sea una realidad, pero esto es algo que yo he oído en muchas ocasiones. Y podemos verlo en esas personas que no les importó. ¿Ustedes creen que no tenga Rusia un equipo de trabajo para limpiar los estadios después de los juegos? Claro que está presupuestado y hay gente asignada especialmente para realizar esa tarea. ¿Ustedes creen que los japoneses, siendo tan inteligentes, no sepan que hay un equipo organizado y hay una administración dentro de eso para que haya gente que lo haga? ¿Por qué lo hacen? Porque están educados de una manera diferente para hacer las cosas como ellos consideran que son correctas. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es correcto o no? Probablemente tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y también probablemente tengamos que empezar a cambiar nuestros paradigmas de que a veces, aún sabiendo que es correcto ciertas cosas y que tendríamos que hacerlas, dejar, hay que lo haga otro. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo hago yo? En la medida que todos empecemos a cambiar esa mentalidad, vamos a poder empezar a ver cambios importantes, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra familia. Y de la familia se extienda a nuestra sociedad, y de nuestra sociedad o nuestra ciudad se extienda a nuestro estado y a nuestro país. Y esto tendría que ser un efecto dominó, pero de manera positiva, no como siempre, dejándonos influenciar por las cosas negativas. Cada vez que tengas una situación que solucionar en tu vida, medita en la palabra de Dios. Medita cuáles son los consejos que Dios te da para que puedas solucionarlos. Muchas veces hemos malentendido y pensado que la Biblia es un libro místico, que la Biblia es un libro únicamente que habla de cosas eclesiásticas o que tienen que ver con la iglesia. No, la Biblia es un libro sumamente práctico que nos enseña cómo hacer las cosas en el día a día. Si ustedes leen el libro de Proverbios, hay muchísimos consejos para la vida diaria, para la vida práctica. Cómo debemos de conducirnos, cómo actuar con sabiduría, cómo actuar con prudencia, cómo hacer las cosas bien, cómo actuar en familia, cómo actuar dentro de nuestro trabajo. Hay una infinidad de recursos que nosotros tenemos disponibles.
como el mejor manual para ser el mejor esposo, como el mejor manual para ser la mejor esposa, el mejor manual para ser el mejor estudiante, el mejor manual para ser el mejor trabajador. Sin embargo, yo les digo, ¿quiénes se han puesto a estudiar este manual? Qué bien, la felicito, Fátima. Hay ocasiones, desgraciadamente nos falta también mucha cultura en la cuestión de la lectura, ¿verdad? En nuestro país. Pero hay personas que, yo no digo que no sea bueno, ya dije ahorita que muchas veces vamos a ser capacitados y también preparados por gente que son especialistas en áreas, ¿verdad?, de oportunidad. Pero muchas veces le damos muchísimo valor a algo que escribió el más famoso, el principal promotor de las redes de mercadeo. Y sobre todo los jóvenes, wow, no, pues es que iba a decir nombres, ¿para qué les hago promoción? Fulanito y menganito y no sé qué. Y wow, pues está bien, pero yo le puedo decir una cosa, muchos de los principios que ellos exponen son principios bíblicos, que o saben ellos porque estuvieron preparados desde pequeños en las cosas de la Escritura, o simplemente se han dado cuenta por medio de la práctica que haciendo ciertas cosas dan resultados, y muchas de esas cosas Dios ya no las puso y no las estableció en las Escrituras. Si nosotros fuéramos sabios, fuéramos prudentes, fuéramos inteligentes, estaríamos viendo las cosas que dice la Escritura para ser más efectivos en nuestras vidas. Ahorita lo dijo el doctor. Cristóbal Colón sabía y tenía la convicción de que la tierra era redonda porque él sabía que la Escritura lo decía. Hay varias citas que confirman esto. Hay otra escritura que dice que en el hueco de su mano tiene la tierra, algo así, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero hace ver que también hay una circunferencia en el planeta. Hay muchos estados científicos que fueron puestos en la Escritura desde mucho tiempo atrás, antes de que fueran establecidos como leyes científicas. ¿Cómo se le llama? El ciclo del agua. El ciclo del agua, yo no sé en qué momento se haya establecido como una ley física, no sé en qué año fue, pero en la Escritura dice que el agua baja del cielo en forma de lluvia y que llega a los ríos y que los ríos se va al mar y que esta agua se evapora y que sube al cielo y que otra vez vuelve a las nubes. Eso es el ciclo del agua, hablado de otra manera, y ya estaba establecido ahí en la Escritura. Dice la Escritura, ustedes saben que había la creencia que la luz era algo que surgía de la nada, que era algo instantáneo. Esa era la creencia antes de que científicamente se supiera que era la luz. Los científicos de aquel tiempo, la gente que estudiaba o que trataba de entender los fenómenos naturales, decían que la luz era algo que aparecía de la nada, que era algo instantáneo, porque es algo, ustedes prenden un foco y, bueno, a menos de que sea de bulbos, ¿verdad?, o de esos de balastra que se tardan un rato, a lo mejor se tarda en prender, pero ustedes prenden un foco e inmediatamente se prende la luz. Pero la luz tiene una velocidad, y la Escritura dice, tiene una velocidad y una trayectoria. La luz viaja. Por eso cuando ustedes ven la luz se reflejan sombras atrás, porque la luz está viajando, el cuerpo obstruye el camino de la luz y eso provoca que haya una sombra en la parte de atrás. La luz viaja también. Y en la Escritura hay un versículo que dice que la trayectoria o el camino o el sendero de la luz, ¿qué quiere decir? Que bíblicamente estaba establecido científicamente que la Biblia tenía una trayectoria, que tenía una velocidad. La luz, también la Biblia, pero la luz. Entonces se dan cuenta cuántas cosas están. Mire, yo le aseguro que hay cosas que aún ni siquiera se han descubierto y están hablados de manera metafórica en la Escritura, y cuando se lleguen a esos descubrimientos se va a decir uno, con razón la Biblia decía esto. Entonces, ¿cuántas cosas están establecidas en la Escritura? Y muchas veces nosotros, por no pedirle revelación a Dios que nos revele de lo que está escrito, por no ponernos a estudiar, no nos hemos dado cuenta y no nos ha sido revelada tantas cosas de parte de Dios. En la ley, era la ley de Moisés, la que estaba establecida anteriormente y la que ellos tenían como referencia en aquel entonces, Josué, pero le estaba diciendo, no puedes violar los principios. Recuerden que todo lo que está escrito fue escrito para ejemplo de nosotros. Esto se oye a lo mejor un poco presuntuoso
o pudiera sonar mal, pero entiéndalo en el buen sentido. Sabe que el hecho de que todas las cosas que fueron registradas en la Biblia fueron para que usted las leyera. Todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que aconteció, que era sombra de lo que habría de venir, era un antecedente y era lo que Dios quería mostrarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos ser instruidos y pudiéramos aprender de lo que Él estaba mostrando a través de los tiempos. ¿No se le hace algo extraordinario que Dios preparó todo un libro pensando en usted? Pensando en cómo explicarle y cómo decirle que podría haber una manifestación gloriosa de su Hijo en cada uno de ustedes. Yo no sé ustedes, pero para mí se me hace algo extraordinario y no es entenderlo con un orgullo humano de decir, ay, es que soy muy importante. No, es Cristo tan importante que Dios decidió que nosotros tuviéramos un manual y un lugar donde pudiéramos entender lo que Dios iba a hacer a través de nuestras vidas, pero que pudiéramos entenderlo, porque en el Espíritu ya está todo, pero nuestra mente tiene que entender todo eso que Dios ya estableció en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura en el libro de Romanos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento y que no debemos de amoldarnos a este siglo. Dios quiere que lo que ya entendimos, lo que se nos predica, lo que se nos dice, que tenemos a Cristo impartido, que cosas que Él hizo y aún mayores haríamos en su nombre, que no solamente estén depositadas en nuestro espíritu, sino que nuestra mente deje de pensar como una mente humana y empiece a pensar de una manera espiritual y que pueda decir, si Dios lo dice, yo lo puedo hacer. Si Dios lo ha establecido y se ha impartido a través de Cristo en mi vida, esto es posible, aunque la gente diga que es imposible. Y dicho sea de paso, en este momento yo declaro que Bulmaro es completamente sano en el nombre de Cristo. Él tiene ahorita un dolor muy fuerte y yo declaro que el Señor tiene cuidado de él y lo declaro completamente sano en el nombre de Cristo Jesús. Y cualquier necesidad de sanidad que haya en este momento sobre cualquier persona, yo declaro que el poder glorioso y la manifestación gloriosa de Dios se hace presente en la vida de cada uno de ustedes y de las personas que ustedes saben que tienen una necesidad de sanidad o de cualquier tipo, porque Cristo ya lo hizo absolutamente todo en la cruz. Y todas las promesas de Dios para nosotros, sus hijos, son sí y amén en Cristo Jesús. Como les digo, todos los personajes bíblicos vivieron para nuestro servicio, si lo entendemos de una manera correcta. Vivieron para que los que vivimos en este tiempo podamos disfrutar de los principios extraordinarios que por medio de la vida de estos personajes nos fueron revelados y nos están siendo revelados a cada uno de nosotros. Una de las razones porque la gente no se pone a meditar, a escribir lo que escucha, además de lo cultural, es porque la gente hoy en día está muy apurada. Siempre estamos viviendo apurados. Siempre estamos pensando en que tenemos que hacer muchas cosas y si tuviéramos que ser honestos, según nosotros nunca tenemos tiempo, siempre estamos ocupados y si nos pusiéramos a ver y fuéramos honestos en cuanto a la efectividad de tiempo que tenemos en el día, de realmente si estamos siendo efectivos para realizar tareas trascendentales en nuestra vida, nos daríamos cuenta que hay muchísimo tiempo desaprovechado en la vida de cada uno de nosotros y sin embargo no tengo tiempo para estudiar la Biblia. No tengo tiempo para oír una predicación. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Cuando nosotros podríamos organizar nuestros tiempos, mover las cosas de una manera para organizarnos y poder dejar un día de capacitación que tenemos aquí para poder venir. ¿No es cierto? Habrá gente que diga, no, es que yo estoy muy ocupado. Hay manera de organizarse para hacer las cosas. Y el que no tenga manera de hacerlo, porque verdaderamente es imposible, tenemos los recursos del internet para poder ver las conferencias. Ahora, no me levanten la mano. A ver si con las caritas me contestan. ¿Cuántos de ustedes entran continuamente al canal de YouTube de Agua Viva para las Naciones y ven predicaciones o ven conferencias o ven los discipulados si son personas que normalmente no pueden venir? Contéstese usted, yo no necesito que me conteste. ¿Sabe qué? Yo no puedo hacer las cosas por usted.
Usted no puede hacer las cosas por mí. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal. ¿Qué tanto quieres avanzar en el propósito? ¿Qué tanto quieres que Cristo sea manifestado a través de tu vida? ¿Qué tanto quieres ser capacitado para que Dios te pueda utilizar en ciertas circunstancias? Sin embargo, estamos tan apurados siempre que no tenemos tiempo para nada. A veces es cierto que hay muchas ocupaciones que nos llenan de situaciones que nos impiden ciertas cosas. Vivimos en un mundo tan acelerado que creo que ya lo había comentado en alguna ocasión. En una ocasión hicieron un experimento social donde solicitaban personas para un cierto trabajo y que fueran a una entrevista de trabajo. Se presentaban las personas y les decían, ¿saben qué? Bueno, ya tuvimos el primer filtro, ya tuvimos la primera entrevista, ahora tienes que trasladarte a 3 o 4 cuadras de aquí, les daban la dirección, pero tienes 5 minutos para llegar al otro lugar y en ese momento te van a entrevistar. Y cuando iban hacia el otro lugar, era inevitable que pasaran por una plaza pública de esa ciudad, y en esa plaza pública había una persona disfrazada de deportista a un lado de la banqueta, tirado, quejándose de un dolor en su pierna. Y hubo personas que lo volteaban a ver y se veía las ganas de quererlo ayudar. Pero ¿se acuerdan que había un problema para esas personas? ¿Cuál era el problema que tenían? El tiempo. Tenían 5 minutos para llegar a su siguiente entrevista, si no podían perder una oportunidad de trabajo. Y las personas no se detenían para poder ayudar a esa persona y se iban. No recuerdo, para ser honesto, si sí llegó a haber una persona por ahí que se detuvo o no. Sin embargo, la siguiente parte del experimento fue hacer lo mismo, pero les dijeron a las personas, para ir a tu segunda entrevista te vamos a dar media hora para que llegues a tu otra entrevista. ¿Sabe qué fue lo que pasó cuando pasaron por la plaza y vieron a la persona lastimada? La mayoría de las personas se detuvieron para ver de qué manera podían ayudar a la persona. A veces estamos tan ocupados y tan ahorcados por el tiempo que dejamos de ver ciertas cosas, dejamos de poder ser humanos, si así pudiéramos llamarlo, o mejor dicho, manifestar la naturaleza de Dios en nosotros, que una de las mayores manifestaciones de Dios es el amor, es la misericordia, es la gracia. Y hay tantas cosas que a veces no podemos llevar a cabo porque vivimos en un mundo totalmente acelerado. De ahí que tengamos todavía una mayor responsabilidad para administrar bien nuestros tiempos y poder tener el tiempo necesario para darle importancia a cosas que verdaderamente son importantes y no las estamos haciendo. Y una de ellas, definitivamente, es la capacitación en la palabra de Dios. Tenemos una cultura antimeditación. Por eso vemos a la gente cuando va a capacitarse. Y no crean que les estoy echando a nadie, así decía ya este curso desde hace mucho tiempo, desde que fue escrito, ¿verdad? A veces vemos a la gente cuando va a capacitarse, en vez de estar concentrados y tratando de aprender, bostezando, cabeceando, moviéndose de un lado para otro, porque nos han enseñado a ser selectivos en nuestra enseñanza y nos han enseñado al entretenimiento. Yo sé que hay ocasiones especiales en que a lo mejor andamos desvelados. Una felicitación muy grande a todos los jóvenes que se han estado graduando en estas fechas. Ayer estuvimos acompañando a nuestros hijos, varios jóvenes de aquí de la congregación se graduaron de la prepa y no tengo duda que de algunas otras instituciones se hayan graduado. Un abrazo bien fuerte a todos los papás por ese gran esfuerzo. Jóvenes también, un reconocimiento extraordinario por eso que han hecho, por ese empeño que han puesto en sus estudios, y estamos bien contentos como casa de que sigan capacitándose para cumplir con su propósito en la vida. Pero nos han enseñado a que todo tiene que ser diversión. ¿Por qué salen del aire muchos programas que pudieran ser muy buenos? Por el rating. ¿Qué es el rating? ¿Qué tantas personas siguen ese programa? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado en la televisión que los programas tienen que ser chistosos, que nos tienen que tener atacados de la risa, y si no, pues no es un programa que no sirve. Y qué desgracia que normalmente los canales culturales, los canales que realmente enseñan cosas de valor, cosas que son extraordinarias, que son formativas, ¿sabe quién los ve? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque son muy aburridos.
¿Y sabe cuánto podríamos enriquecer nuestra vida si adquiriéramos el conocimiento y pudiéramos caminar dentro de las cosas que son verdaderamente valiosas para nosotros? Muchísimo. Yo no tengo nada en contra de nadie ni ninguno en personal, pero a mí me da tristeza que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo lo veo en el área médica por mi papá, obviamente. Pero me tocó conocer una generación de médicos, como el doctor Magaña, como mi papá, como muchos de sus compañeros, que no solamente eran personas sumamente preparadas en el área médica, sino que son personas que tienen un acervo cultural impresionante, tienen una cultura general impresionante, saben de muchísimas cosas. Y como no solamente los médicos, yo creo que muchos profesionistas en diferentes áreas, les digo, yo lo veo porque pues son con las personas que yo conviví. Y ahora, sinceramente, a veces da vergüenza ver a algunos médicos, no sé si le ha pasado, Doc. El doctor sigue activo todavía profesionalmente. Ve uno a algunos médicos que dice uno, ¿a poco es doctor esta persona? Con una deficiencia cultural, de valores, de educación. Y yo sé que esto pasa en todas las áreas. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad cada vez nos ha impulsado a un deterioro como personas en vez de impulsarnos a un avance como personas? Por eso los hijos de Dios tenemos que cambiar las cosas. Por eso los hijos de Dios tenemos que estar preparados. Por eso los hijos de Dios debemos ser personas de excelencia. Debemos de ser personas que manifestamos la sabiduría de Cristo, porque dice la Escritura que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Yo declaro que nuestros jóvenes son jóvenes preparados. Yo declaro que nuestros jóvenes son jóvenes de excelencia. Yo declaro que nuestros jóvenes son jóvenes que harán un cambio y una diferencia en nuestras sociedades. Que serán personas que las personas irán a consultarlos y sabrán que son personas que tienen sabiduría, que son personas que tienen respuestas a los problemas de hoy en día. Yo declaro que nuestros jóvenes serán manifestantes directos de la vida de Cristo impartida en la vida de cada uno de ellos. Y también nosotros los más grandecitos, ¿por qué no? ¿Cómo se puede tener una generación que llegue al poder, que tenga influencia, que teóricamente Dios está preparando, si todos estamos siendo un montón de personas dormidas, que esperamos una solución instantánea en vez de ser nosotros los generadores del cambio? Pídale a Dios que no le cambie la vida. Pídale a Dios que usted cambie su vida a través del poder y la autoridad que Él ha puesto en usted. Que usted pueda cambiar la vida de las demás personas. Que usted sea una persona que genere el cambio para nuestra sociedad. Que usted sea una persona que todo lo que usted hace prospera, dice la Escritura. Que donde quiera que usted llegue, los problemas se solucionan porque usted tiene una solución para eso. Nosotros debemos de ser personas que cuando trabajamos en algún lugar, en alguna empresa, nosotros no debemos ser personas que llegamos a generar más problemas o llegar a generar más dudas de qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros vamos a ser personas que vamos a generar ideas, que vamos a ser creativos, que vamos a implementar nuevas formas de hacer las cosas, que los mismos jefes dirán, este muchacho yo no sé de dónde salió, este hombre yo no sé de dónde salió, pero tiene unas ideas extraordinarias que yo no había visto nunca a nadie con esa capacidad. Porque esa capacidad está en ti, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria para todas las personas. Y cuando se llegan a los lugares de influencia, estamos más ocupados en resolver asuntos personales, cuando no nos damos cuenta que Dios nos dice: si tú te ocupas de meditar en mi palabra y cumplir con tu propósito, cada uno de ustedes, entonces yo me ocupo de tus problemas personales, me ocupo de tu enfermedad, me ocupo de tus negocios. Yo te voy a dar dirección clara en tu vida para que cuando tomes la decisión correcta en tu vida, entonces todos los caminos en tu vida que habían estado cerrados por años se te van a abrir. Yo declaro que eres una persona, que serás una persona que irás abriendo camino, que no habrá nada que te detenga, que todo obstáculo que se ponga delante de ti será roto y deshecho, que tienes una potencia que no es nada más tuya, sino que es la potencia misma de Dios, que se convierte en un movimiento
de una manera explosiva, como nos enseñó el apóstol, las diferentes manifestaciones o formas de poder. Yo declaro que el poder mismo que creó el cielo, que creó la tierra, que creó el universo, es el poder que opera dentro de cada uno de ustedes, que no hay absolutamente imposibles para ustedes, que cuando en su trabajo le digan esto nadie lo ha podido hacer, va a haber la manera y van a poder ver que tú sí lo puedes hacer porque eres un hijo de Dios y el poder de Dios está en ti. Veamos dos consecuencias de meditar profundamente en las cosas de Dios. Una de ellas es que prosperarás en todos, en el camino o en tu camino, en el camino que tú estés haciendo, por donde tú vayas. Recuerden que la Escritura dice que todo lo que nosotros hagamos prosperará. Dice que algunas cosas, no, dice que todo. Agarrémonos de esas palabras, aferrémonos a eso. ¿Sabe qué? Si lo hubiera dicho, un personaje famoso. No, pues bueno, Chabelo, Juan de los Palotes, no sé cuáles dicen, ¿verdad? Si lo hubiera dicho, pues diríamos, no hombre, pues lo dijo este fulano. Pero ¿sabe quién lo dijo? Dios lo estableció sobre tu vida, que todo lo que tú hagas prosperará. Así es que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Dice la Escritura que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Cuando Él compromete su palabra, ¿sabe qué? Él la cumple. Entonces, dos de los beneficios de meditar en la palabra: prosperarás en el camino, y la otra, todo te saldrá bien. ¿Qué más queremos? Tenemos una clave importante: meditemos en su palabra. Ya lo empezaron a hacer. Qué bueno, porque hay estos resultados a quienes lo hagan. Esto parece todo lo contrario a lo que mucha gente dice. Mi camino no prospera y parece que todo lo que hago me sale mal. Entonces podemos ver que esto es una lección de vida. Hasta hay un grupo ahí de rock urbano, que ya son muy, muy viejitos, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes no lo conocen, de rock en español, que decía que todo lo que hacían les salía mal. ¿Qué queremos estar declarando con nuestra boca? Deja de estar declarando que te va mal en la vida. Empieza a decir que todo lo que haces tiene un propósito, que si hay algo que pudiera parecer que está mal, es una oportunidad para que Dios se manifieste, que es una oportunidad para que Dios se glorifique en medio de tu vida. Declara que entre más grande sea el reto y más imposible parezca, más grande será la gloria de Dios en tu vida cuando se vea el resultado de que Él te va a sacar de cualquier situación que parezca imposible. Nosotros queremos que a todos les vaya bien, y aun cuando orando se pueden resolver cosas milagrosamente. ¿Creen que Dios puede hacer un milagro por medio de nuestra oración? Definitivamente que sí. Pero no quedará Dios también que nosotros nos activemos dentro de sus principios, dentro de su propósito, dentro de su diseño, para que empecemos a experimentar cosas. ¿Sabe qué? Mire, esto va a sonar un poquito raro. Somos más niños espiritualmente, más milagros necesitamos en nuestra vida. Pero entre más maduros somos, cada vez menos necesitamos milagros en nuestra vida, porque nuestra vida nos asegura el vivir una vida de éxito. Porque cuando caminamos dentro de los diseños de Dios, no hay margen de error. Ahora, que yo no estoy menospreciando en ningún momento la oración, ni mucho menos. Incluso por medio de la oración podemos cambiar circunstancias que ni siquiera han pasado aún o que están pasando en otro lado. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer por medio de la oración y la fe, pero en cuanto a lo que respecta de manera personal o lo que nosotros tenemos que hacer, Dios está esperando que maduremos y empecemos a caminar dentro de su diseño. Y cada vez vamos a necesitar menos milagros extraordinarios de Dios en nuestra vida para resolver cosas que se han presentado en nuestra vida porque nosotros no hemos tomado las decisiones correctas, ni de acuerdo a diseño. Otras cosas llevan un protocolo. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden resolver milagrosamente por medio de la oración. Hay cosas que nosotros tenemos que entender que llevan un orden. Por eso es tan importante entender lo que dice la Biblia.
Josué pudo realizar la tarea que le había sido asignada a Moisés porque recibió la clave para entrar a la tierra del reposo y de la heredad. Josué era un hombre de fe. Josué era un hombre que sabía que Dios estaba con él. Josué sabía que a él lo respaldaba Dios en todo lo que hacía. Por eso, cuando fueron enviados 2 espías a revisar la tierra que tenían que conquistar, ellos vieron las cosas diferentes a 10. 2 de los espías vieron las cosas diferentes a como la vieron la mayoría, que eran los otros 10. ¿Qué decían los otros 10? No se puede, es imposible, hay gigantes. Y vieron todo lo malo. ¿Sabe qué fue lo que vieron los otros? La tierra está buenísima. Hay uvas que parecen melones. Los frutos son extraordinarios. Las cosas son maravillosas ahí. Andan unos pelados ahí grandotes, pero eso ni nos dimos cuenta. Lo que estábamos viendo eran los frutos que habían en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los gigantes no eran un problema para Dios. Debemos de empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo quieres ver las cosas? ¿Como un Josué o como los otros 10 que ven las cosas de manera negativa y lo ven desde la óptica del no se puede? No es propaganda para el mundial, pero yo quiero decirte, sí se puede. Y también es propaganda, ¿por qué no? Sí se puede. Josué pudo realizar la tarea que le había sido asignada a Moisés porque recibió la clave para entrar a la tierra del reposo y la heredad. Josué 1:7, lo repetimos nuevamente. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Se requiere valor para hacer los diseños o caminar dentro de los diseños de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque la gente te va a criticar, te van a decir que estás loco, te van a decir que ya se te zafó una tuerca y yo no sé qué tantas cosas te van a decir. ¿Se requiere valor? Sí. Que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Es una versión diferente a como lo habíamos leído anteriormente. No solo Josué y todos los hombres bíblicos tenían que entender esto. En el Salmo 39 dice cosas muy interesantes. Y mire, ponga mucha atención a esto que vamos a estudiar a continuación. Salmo 39, 1 al 4. Se van a quedar picas, como luego dicen por ahí, ¿verdad? Se van a quedar, ¿cómo les decimos a los de otros países? Se van a quedar sorprendidos. Salmo 39, 1 al 4. La meditación en la palabra de Dios te prepara para el día de tu confrontación. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Habrá cosas que usted se tiene que guardar delante de gente que no entiende las cosas de Dios. Enmudecí con silencio. Me callé aún con respecto de lo bueno. A veces en meditar hasta se tiene que callar lo bueno. Y no, esto no es una palabra para que seamos temerosos ni nada. Pidámosle a Dios sabiduría y prudencia para saber las cosas que tenemos que decir y las cosas que nos tenemos que callar. Hay cosas que por estrategia Dios no quiere o no necesita que nosotros comentemos en un momento dado. A mí me sorprendió en una ocasión que el apóstol Lucas Márquez nos dijo en una plática, en una mesa, nos dijo: hay cosas que el Señor me ha revelado, me ha mostrado, que yo no las puedo decir en este momento, porque no es el tiempo y no sería prudente decirlas. ¿Se imagina las cosas que Dios tiene guardadas para manifestar a través de sus hijos? ¿O cuántas cosas ya han sido manifestadas a muchos y Dios está esperando nada más el momento para decirles: ahora sí, suelta lo que yo te dije que tenías que decir? Yo sé que vienen tiempos extraordinarios.
sé que viene una manifestación extraordinaria de los hijos de Dios. Yo declaro sobre tu vida que eres una persona que irá en aumento como la luz de la aurora, como dice la Escritura, que tendrás una revelación extraordinaria, que el Señor te guiará de una manera tan clara y real que podrás ver de una manera clara lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. El Señor te dará instrucciones precisas, haz esto, no hagas esto, hazle de esta manera. Te va a dar secretos guardados. Dice la Escritura que hay cosas que hombre no ha oído y que ni siquiera han visto los ojos de los hombres y que ni han subido al corazón de los hombres, y son las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Hay cosas que jamás la humanidad se ha enterado que existen y son cosas que el Señor tiene guardadas para revelártelas a ti y para revelártelas a mí. Vienen tiempos extraordinarios y yo lo declaro que es una realidad sobre tu vida y sobre mi vida. Y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y hasta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La sabiduría de Dios va mucho más allá de nuestra propia sabiduría. A veces somos tan necios en querer ser más sabios que Dios, aunque no lo pensemos de manera directa o no queramos pensar que, no, es que yo me creo más sabio que Dios. Yo creo que nadie podría decir eso. Pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, a veces es como si nosotros le estuviéramos diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo sé más que tú. Déjame hacer las cosas como yo sé, como yo creo, porque esa es la manera como se tienen que hacer las cosas. ¿Sabe qué? Le tengo una mala noticia. Las lleva de perder. David está pasando por una circunstancia difícil en este salmo. Él cree que va a vivir toda una eternidad y en medio de su situación crítica, él dice que meditando se cayó y no habló, y tuvo una revelación extraordinaria que la vida hay que aprovecharla. ¿De dónde vino esa sabiduría? A veces vivimos creyendo que vamos a vivir por siempre. ¿Sabe qué? No desaprovechemos el tiempo que Dios ha puesto de vida a cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas extraordinarias por medio de nosotros. No desechemos el tiempo, porque cada tiempo perdido es tiempo que ya podríamos estar manifestando cosas de parte de Dios y que nosotros hemos decidido no hacerlo. Reflexionemos en estas cosas. No tomamos determinaciones delante de Dios, no tomamos conciencia de que nuestra vida es como una niebla que pasa y que tenemos que aprovechar para hacer y caminar nuestros caminos en los caminos de Dios. Nosotros debemos de alinear nuestra vida a la vida de Dios. Dios no tiene por qué alinear su vida a la vida de nosotros. Pero ¿de dónde le vino la sabiduría? Cayó su boca incluso de lo bueno. ¿Qué hizo? Se fue a su casa a meditar, se calmó. Va a sonar raro, pero probablemente apagó su celular y se puso a meditar si su vida iba a tener la trascendencia que Dios quería que tuviera. Yo quiero decirte una cosa: Dios ha planeado cosas extraordinarias para tu vida. Dios ha planificado que haya una manifestación gloriosa de su Hijo por medio de ti. Dios ha planificado cosas grandes y maravillosas a través de tu vida. Pero ¿sabe qué? No lo hemos meditado, no nos hemos puesto a analizarlo, no nos hemos tomado el tiempo de tomar un tiempecito y pedirle a Dios dirección para ver qué es lo que quiere que hagamos, saber qué es lo que quiere mostrar y demostrar por medio de nosotros. Tomemos un tiempo para escuchar de Dios, como dice el señor Ortiz. Tomemos un tiempo para orar con Dios. Muchas veces creemos que la oración es hablar como pericos con Dios. La oración es una comunicación de dos vías. Cuando nosotros oramos tenemos que tener una respuesta de parte de Dios. Si no, sería un monólogo. Nomás nosotros estaríamos hablando. A veces el Señor, yo creo que nos dice, nosotros estamos en la oración, pide y pide y pide, y el Señor me dice, pues nomás estoy esperando a que me dé chance de contestarte, pero pues no me das chance. Qué bueno que en la predicación no tienen que contestar ustedes, ¿verdad? Si no me la devolvían, híjole, cómo son gachos, ¿eh? La meditación te prepara para el día de tu confrontación.
y hablando a personas que quieren cumplir su propósito y cumplir el sueño de Dios de llevarte a los lugares de influencia para así implementar el reino de Dios, eso no se logra sin que nosotros aprendamos a meditar, a aprender lo que Dios quiere decirnos, a estudiar su palabra, a poderlo escuchar, a poder entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hagamos un alto en el camino, escuchemos. ¿Sabe usted que a ver los músicos, yo sé que se la saben, cuál es la definición técnica de música? A ver, échenle. ¿Qué es música? Y algo más. Combinar sonidos y tiempos y falta un elemento. Y silencios. Pausas. Si en la música no hubiera silencio, ¿sabe qué se oiría? Un ruido constante. Pero a causa de que hay pausas, de que hay silencios, podemos oír obras extraordinarias de música. Hay ocasiones en que tenemos que hacer pausas en nuestra vida. Hay ocasiones en que tenemos que hacer pausas en nuestra meditación. Hay ocasiones en que tenemos que tomar un espacio para poder recibir la instrucción de Dios, para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Salmo 1, del 1 al 3. Dice así: este pasaje muestra los frutos de la meditación. Será como árbol plantado, significa tener estabilidad al recibir la vida de Dios, que da su fruto en su tiempo, es tener una revelación permanente con una mentalidad relativa a lo que Dios hace en cada época. Y otra parte, y todo lo que hace prospera. Estos son los elementos que suceden en la meditación. Nos conviene meditar, nos conviene escuchar a Dios, nos convendrá pedirle a Dios dirección para ver qué es lo que quiere de nuestras vidas. Nos convendrá decirle a Dios que nos muestre todo aquello que dice la Escritura, que cosa que ojo no vio, que oído no ha oído, que no han subido al corazón de los hombres. ¿No será bueno decirle: Señor, ya muéstrame todo eso que me quieres mostrar? Y a veces tenemos una indiferencia total y no lo hacemos. ¿Cuántas veces cuando hay una situación de problema, en vez de buscar las soluciones y decirle a Dios: muéstrame qué debo hacer en este momento, qué es lo que hacemos? Señor, resuélveme esta situación. Cuando el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado el Espíritu Santo, se ha impartido Cristo mismo dentro de nosotros para poder vencer, porque todas las situaciones han sido vencidas ya en la cruz del Calvario. Así es que aprendamos a ser, en vez de personas cómodas, en vez de, dijeron muchas cosas ahorita, ¿verdad? Haraganes y no sé qué tantas cosas dijeron. Seamos personas proactivas, seamos personas que manifestemos la vida de Cristo, seamos personas que nosotros sabemos que a través de la manifestación de Cristo en nuestras vidas, en nuestra vida entera cambiará, pero no solamente nuestra vida, sino la vida de todas las demás personas, de nuestra sociedad misma, del futuro mismo de nuestro país y de nuestros hijos, se verá afectado y cambiado por la manifestación de Cristo en cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Con esto hemos terminado la parte de la meditación y la próxima ocasión vamos a ver el tema encontrándose con un Hegai, que ya les di una adelantadita. Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él tiene la dirección para darnos en todo momento, que Él nos instruye, nos da dirección, y yo declaro que todo lo que hacen prospera en el nombre de Cristo. Declaro que tienen una comida extraordinaria, excelente, que todo es de provecho para su cuerpo, y declaro que el Señor los lleva de triunfo en Cristo Jesús. Las personas que vienen por primera vez, si pueden pasar un momentito aquí al frente, queremos hacerles un obsequio y somos despedidos. Que pasen un buen día. Hasta luego. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer.